Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gino Castillo y soy Coach Fitness en formación. Hoy día tengo un tema súper importante y súper especial. De verdad es un tema que a mí me encanta. ¿Por qué? Cuando uno empieza a formarse o cuando uno empieza a aprender, no solamente está buscando de pronto aprender cosas súper espectaculares, sino uno está buscando el origen, está buscando llegar a las bases de las cosas y así poder tener, valga la redundancia, una base y una estructura y unos cimientos mucho más sólidos en la carrera. Y este tema de hoy es uno de los temas, creo yo, más básicos que un entrenador debería manejar. De hecho, no somos médicos, tampoco somos esos héroes llamados fisioterapeutas, pero somos entrenadores, somos coach, y la gente está esperando encontrar una respuesta cuando llega a nosotros. Si el cliente, que a veces también es un paciente, llegó a ti por la recomendación de alguien o porque sabe que tu trabajo es bueno, nuestra obligación es responder a eso con excelencia y siempre dando lo mejor a nosotros. Y como siempre nos dicen, aprender a ser mucho mejores personas para ser excelentes profesionales. El tema de hoy es el tema de las lesiones deportivas. Muchas veces nos fijamos más que todo en el resultado y nos olvidamos del proceso. Este proceso conlleva que tengamos mucho cuidado de identificar el lugar de donde estamos partiendo, la base de la persona, cómo llega a nosotros, con qué llega, y de pronto incluso tiene objetivos que no sabía que tenía. Llega y descubre con nosotros que tiene una lesión. Yo descubrí que tengo una lesión del hombro en la clase del sábado con el profesor Pando, al cual agradezco muchísimo toda la información prestada. De verdad, un profesional excelente, y mi diagnóstico pues es un tema del hombro. Así que bueno, yo tengo que tener las precauciones del caso, que hoy día vamos a conversar. Pero vamos a entrar en la pulpa, en la carne, en el músculo, en la fibra, en la parte más profunda. El tema de hoy son las lesiones deportivas. Van a disculpar la letra, pero me encanta hacerlo así. es muy bonito. Y voy a conceptualizarla de una forma muy sencilla. Es la pérdida de función, de continuidad, la ruptura o mal funcionamiento con dolor, la mayoría de las veces, ¿no? Producto de practicar algún deporte o alguna actividad deportiva. Puede ser por un mal movimiento, una mala técnica, no calentar, no estirar, cosas que ya vamos a ir viendo durante este video. Pero prácticamente ocurre a diario que muchas personas en los gimnasios, en los boxes de CrossFit o en cualquier otro lugar donde se practique deporte, por una falta de preparación, no de ellos, sino del mismo entrenador, incurren en malas técnicas o en ejercicios exagerados o aumentar las cargas, porque ustedes saben, el ego siempre nos dice, vamos, métele una más, y terminamos fastidiados de algún lugar. Como el profesor decía, de pronto cuando eres joven no se notan estas lesiones o estos problemas, pero a medida que el tiempo va pasando, y el tiempo va a pasar para todos, ¿ok? Esto se va acrecentando. Un ejemplo muy sencillo de esto, y antes de empezar con el tema en sí, es lo que pasa con el punto de equilibrio del cuerpo. Cuando las personas nacen, el punto de equilibrio está muy bajo, y por eso los bebés gatean. Luego el punto de equilibrio va subiendo. El problema es que ya a la vejez el punto de equilibrio sube tanto que llega a la cabeza. Y por eso las personas mayores tienden a caerse muy fácil y a perder el equilibrio muy fácil. Todo va cambiando en el paso del tiempo, y eso pasa para todos. Entonces tenemos que estar preparados para asegurarle a nuestros clientes y a nosotros mismos pues una buena vida, ¿no? Una buena vida, un buen entrenamiento y sobre todo cuidarlos, ¿ok? Definiendo la lesión deportiva, debemos entender que uno de los errores principales que provoca este tipo de situaciones es este. El dolor no es bueno. El dolor no es bueno, señores. No interesa que de pronto nos querramos hacer los super entrenadores y decirle, vamos, una más, que está súper bien. El tema es que hay que cuidar a la persona. No toda la gente llega con la misma capacidad, no todo el mundo tiene la misma capacidad articular, muscular, ósea. Las estructuras son distintas, hay que evaluarlo.
Que una persona sienta dolor durante el entrenamiento no es normal. Hay un dolor posterior de la fatiga muscular, de la fatiga que sí es parte de, pero durante no debería doler y tenemos que prestar mucha atención. No estamos aquí para provocar dolor, estamos aquí para conducir a la gente en un proceso inteligente y planificado, seguro, que lo lleve a un resultado. El resultado que quiere. ¿Ok? Entonces, identificado eso, vamos a tener que existen dos tipos de lesiones. ¿Ok? Dos tipos de lesiones. Los tejidos blandos y otros. En los tejidos blandos tenemos, por ejemplo, los músculos, los cartílagos, también nos comentaba el profesor Pando, los ligamentos, los tendones, ¿no? Y en los otros son las articulaciones y los huesos, las partes más rígidas, ¿no? En el caso de los huesos, generalmente se terminan lesionando por compresión, una fractura o un golpe. Y en el caso de los tejidos blandos puede ser por compresión también, por una sobrecontracción o también por un estiramiento, por una elongación inadecuada. Pero vamos a darnos cuenta que esto básicamente sucede porque el cuerpo nos protege. Y como el sistema inmunológico tal cual, que a veces protegiéndote de la enfermedad te produce un problema mayor, lo hace para protegerte, lo hace por tu bien, el sistema también hace lo mismo. Si podemos ver acá, ¿no? Tenemos un sistema que se llama sistema de protección, donde tenemos los usos neuromusculares que miden el cambio de longitud del músculo y el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Que es un receptor sensorial propioceptivo. ¿Qué es la propiocepción? Mide la posición en relación a otra estructura. Por eso cuando empujamos decimos estamos midiendo propiocepción porque estamos viendo la posición del órgano o del lugar o de la estructura en función a la presión, en función al piso, ¿sí? Y en este caso del órgano tendinoso de Golgi lo tenemos relacionado a las tendinitis. Porque ellos lo que van a hacer es que cuando sientan una sobreexigencia del músculo del tendón, se van a contraer para proteger. Y en este caso puede haber rupturas. ¿Cómo? De esta manera. Si observamos aquí, tenemos que la mayoría de las lesiones se producen porque el músculo se queda contraído y no llega a su relajación. Miren esta distancia, es una exageración, es una aproximación mía, pero lo que quiero es mostrarles cómo un músculo puede estar así, súper congestionado, como nos decían ese día, súper chévere para la fiesta, te queda bien el polo, pero no es algo inteligente, porque este músculo debería estar así. Esta sobrecontracción hace que el sistema de defensa del músculo se active. Y en este momento es que puede haber rupturas, puede haber alguna lesión deportiva. ¿Ok? Ahora, una de las primeras cosas que trabajamos fue la parte del hombro. Y bendición porque yo justo les comento estoy lesionado. Entonces entendí qué es lo que me pasaba. Es muy importante saber. Tenemos aquí en el hombro, y esto nos va a servir de modelo para las otras articulaciones, para los otros tipos de funcionamiento, porque básicamente pasamos por lo mismo. Pasamos detalles, ahorita les voy a mostrar uno interesante. Pero bueno, acá lo que tenemos es la oclusión del espacio subacromial. ¿Ok? Hay una prueba muy sencilla para identificar esto, ¿sí? Y es esta. Este brazo, ¿sí? Es rotado hacia arriba y esto es empujado hacia abajo. Aquí hay una oclusión, ¿sí? Y hay dolor en cuanto se hace esta maniobra, ¿sí? Hay dolor y eso indica que hay una compresión. ¿De qué? Ahora lo vamos a ver. Tenemos esta estructura, es importante saber. Tenemos la escápula aquí, disculpen el dibujo, no soy artista aún. Tenemos la clavícula, la escápula y ¿sí? Acá está el húmero, ¿ok? Entonces, tenemos una estructura que se llama labrum, que es la cápsula que sostiene al brazo del hombro, y en este pequeño espacio está el espacio subacromial. ¿Qué pasa por ahí? Pasa el tendón del manguito rotador y del bíceps. El supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular son los músculos que forman el tendón del manguito, que pasan por ese lugar, que tienen terminaciones nerviosas y obviamente al ser ocluidos o al ser presionados producen un dolor. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que la mayor cantidad de lesiones en este punto son justamente el supraespinoso y el manguito rotador. De hecho, podríamos hacer siempre ejercicios para evitar que este tipo de lesiones ocurran.
hay que tener en consideración que este espacio se cierra porque hay músculos que a veces por sobreentrenamiento jalan este espacio. ¿Cuál es? El pectoral, por ejemplo. El pectoral mayor que finalmente termina involucrando el pectoral menor. Otro músculo sería el trapecio de fibras superiores, que tiene como antagonista, y ahora vamos a ver eso, al trapecio de fibras inferiores. Entonces debemos ir entendiendo cómo podemos trabajar haciendo equilibrio entre los dos tipos de músculos para que se compensen. Si yo quiero que mi pecho no jale tanto, ¿qué tengo que fortalecer? Mi espalda, ¿ok? Y ahora tenemos justamente de lo que hablábamos, los músculos antagonistas, ¿ok? En este caso, por ejemplo, se los cuento porque es importante que cuando realicemos un plan de entrenamiento para proteger a nuestro cliente de las lesiones, trabajemos estos músculos antagonistas usando variantes y el criterio sobre todo, ¿sí? Nada es ley, todo tiene que usarse el criterio. Por ejemplo, si vemos el pectoral que jala el hombro, ¿no? Hay que relajarlo para que no lo jale. ¿Cómo lo relajamos? Bueno, de pronto con masajes, ahí vamos a ver eso, pero también entrenar los músculos de la espalda. ¿Cuáles? El romboides y el serrato. Muestro que quieras tener las pechugas, pero también hay que entrenar la espalda para que no te jale tanto. Y esto pueda, de pasar de estar así, abrirse. Y si nos damos cuenta, acá va a haber, se juntan las escápulas para hacer este movimiento. Eso nos da una pista del tipo de ejercicio que tenemos que hacer para fortalecer esa área, ¿ok? Luego, tenemos como antagonistas los clásicos el bíceps y el tríceps, el trapecio de fibras superiores y el trapecio de fibras inferiores, que ya lo mencionamos. Por otro lado, es importante saber lo que ya se investigó, y el doctor nos comentó que leyéramos acerca de la aproximación de Handa a las lesiones, y él habla sobre el sistema tónico-fásico. Me encanta porque, de hecho, él hace un postulado enorme de cómo este sistema tónico-fásico es el que termina en su interacción produciendo las lesiones que a veces son normales. Pero sabiendo esto podemos evitar lesiones y ayudar a recuperar. Sabemos que lo tónico es lo primero que se desarrolla, que es lo que da la postura fetal, y lo fásico es lo segundo, cuando los bebés empiezan allá a hacer equilibrio con la cabeza. Y yo lo veo porque tengo un hijo que tiene un mes, entonces está justamente activando los músculos fásicos, ¿no? Y hay una coactivación reflexiva. ¿Qué quiere decir? Pues que se complementan y no hay que dejarlos de lado. Que triunfe el amor, se complementan, ¿ok? Para ir avanzando y no hacer este tema tan largo, porque es un tema hermoso en realidad, pero hay que investigar. Esto no nos convierte en fisioterapeutas. Esto nos da pautas para seguir investigando nosotros mismos, seguir dando información para tener criterio y estar preparados. Si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Sencillo. Tenemos tipos de fibras musculares, ya que estamos hablando de esto, y tenemos que entender cómo funcionan normalmente para entender las patologías. Las fibras musculares las tenemos en blancas y rojas. Las blancas son rápidas, las rojas son lentas. Son rojas porque están llenas de mioglobina. ¿Han escuchado de la hemoglobina? Es la que le da el color rojo a la sangre, pues la mioglobina lo hace en el músculo. Blancas y rojas, rápidas, lentas, fásicas, tónicas, hipotónicas, hipertónicas. ¿Qué quiere decir esto?